Ya hemos encontrado uno. Están bien pequeños. Aquí hay otro. Se ve increíble, de verdad. Wow. Tercera isla aquí en Filipinas, estamos en Bohol. Rentamos esta moto que nos costó 500 pesos al día, que me parece un muy buen precio. Y con esta moto vamos a explorar la isla, vamos a ir a las colinas de chocolate, vamos a ver a los tarseros y a ver qué más encontramos en el camino. Pero primero el desayuno, y para eso hemos encontrado este lugarcito al lado de la carretera. Y como pueden ver, son precios bastante baratos. Pero es porque es un lugar donde también los locales vienen a comer y estamos aquí en la ciudad. Entonces en las ciudades de Filipinas es posible encontrar este tipo de lugares, pero si van a las playas, a lugares como Mualwal o El Nido, no será tan fácil encontrar comida tan barata. La comida en esos lugares turísticos cuesta más como 200 a 300 pesos por platillo, entonces tómenlo en cuenta. Nosotros pensábamos que todo iba a ser tan barato como aquí, pero no lo era, y bueno, lo único que podemos hacer es darles el mensaje para que lo sepan si vienen a visitar este lugar. Y pues por 85 pesos vamos a comer esta combinación rara de comida. Aquí tenemos pasta a la boloñesa, un pollo rostizado, nuestro tea y estos que se llaman pozos, que tienen arroz adentro. Es una combinación súper rara, pero es muy común aquí encontrar estos platillos, así es que vamos a disfrutarlo. Justo le estaba diciendo a Mónica que hoy no hace tanto calor, afortunadamente, porque aquí en Filipinas puede hacer muchísimo calor. Pero ¿qué creen? Acaba de empezar a llover. Chale. Aunque no me quejo tanto, ¿no? Por el calor, pero pues justo hoy que queremos andar en moto, esto no es muy bueno. Estamos aquí enfrente de una escuela y acabo de ver que aquí están como los estudiantes que han ganado premios por varias cosas, ¿no? Miren, Angélica ganó Essay Writing, Carol Pop Quiz. Es muy bueno esto para su autoestima y para su crecimiento, así que muy bien, Filipinas. Y ya que estamos esperando a que pase la lluvia, estos que ven aquí pasar y allá en el fondo se llaman tricycles. Son como los tuk-tuks de Tailandia o de la India y es como la manera más fácil de moverse, pero no se dejen engañar porque luego cobran demasiado. Y estos son los jeepneys. Esto sí es como la forma más barata de moverse. Cuesta muy barato. Una vez lo tomamos y pagamos 7 pesos creo, de un lugar a otro. Muy baratísimo. Pues al parecer ya dejó de llover, hasta creo que está saliendo el sol. Eso está perfecto porque hemos echado mucho la hueva estos últimos días y es hora de ir a visitar las cosas que hay que ver aquí en Bohol. Y miren, ahora sí se lucieron los de las motos, nos dieron una casi nueva. A ver si nos lleva con seguridad hasta nuestro destino. Vamos a ver. Pues ya llegamos a nuestro siguiente lugar, estamos aquí en la Fundación Filipina del Tarcero. Vamos a ver a unas criaturas asombrosamente especiales y debemos estar calladitos y en un ratito les diremos por qué. Miren, estos son los tarceros, es una especie de mono, creo, y son animales nocturnos, así que en el día están muy calladitos, a veces durmiendo, a veces despiertos, y lo más particular de este animal es que están muy sensibles al estrés. Entonces por eso no hablamos fuerte, porque cuando están en cautiverio pueden llegar a suicidarse por el estrés que causa el ruido, la gente que los toca y todo eso. Por eso decidimos no ir a otros lugares aquí en Bohol que son jaulas donde tienen tarceros, pero decidimos venir aquí a la fundación donde tienen los tarceros en su hábitat natural y donde ayudan a la conservación de este animal porque está en peligro de extinción. Extinción, perdón. No es muy caro, solo cuesta 20 pesos la entrada.
No eran 20, son 60 por persona, pero igual no es muchísimo. Gracias. Gracias. Ya es mediados de abril y eso significa que la temporada de lluvia ya va a empezar aquí en Asia y se ve. Creo que el mes y medio que nos queda de viajar va a ser muy mojado. Y ahora unos datos curiosos sobre estos animalitos es que un ojo es más grande que el tamaño de su cerebro. Su cabeza puede rotar 180 grados de cada lado y las orejas se dirigen hacia donde está el sonido, o sea, se pueden mover. Los dedos de sus pies son larguísimos, así pueden ayudarse a agarrarse de los árboles. La cola les ayuda a saltar hasta 5 metros y además les puede ayudar a mantener el equilibrio. Aquí para los fans de Star Wars como yo, estos animalitos se parecen a Yoda, así que not make too many noise, you must. Mi imitación horrible de Yoda. Como ya habíamos mencionado, es un animal en peligro de extinción y eso significa que hay una probabilidad de 20% o más de que desaparezca del mundo en los próximos 20 años. Entonces este lugar sí es muy importante para la conservación de esta criatura. Y por si tenían duda, ¿los terceros son changos? No. La respuesta es no. Son unos primates, pero pertenecen a una familia más primitiva. Se calmó un poquito la lluvia, entonces ya empezó nuestro recorrido aquí por la reserva. A ver si encontramos algunos terceros. Ya hemos encontrado uno. Están bien pequeños. Aquí hay otro. Se ve increíble, de verdad. Wow. Estos animalitos son unas criaturas pequeñitas. Yo creía que eran más grandes porque así parecen en las fotos, pero obviamente les hacen un super zoom. Pero son unas cositas así, parecen ratoncitos, changuitos, así bien bonitos. Siempre hay una persona que no respeta las reglas y tiene que hacer muchísimo ruido cuando están viéndolos. Recuerden que si vienen a visitarlos no deben hablar fuerte porque eso los disturba. Entonces, por favor, respeten su vida. Queremos que sigan y vengan a verlos aquí. Y nomás antes de irnos, este lugar sí es un lugar cerrado, pero es muy grande, no es una jaula. Y es cerrado porque aquí ayudan a la conservación de esta especie. Y en realidad no les dan de comer aquí, los dejan vivir como si fuera su hábitat natural, porque es su hábitat natural. En las noches, cuando despiertan, se van, salen, buscan comida y después regresan al mismo lugar porque son animales territoriales. Entonces hacen un muy buen trabajo aquí y es un lugar recomendable para visitar porque los animalitos son muy tiernitos, así como dijo Mónica. Ya salió el sol, así es que ya estamos listos para visitar el siguiente lugar y más vale que nos apuremos porque como está el clima, no sabemos, quizá nos agarra la lluvia en el camino. Vamos. Dejamos nuestros cascos colgados en la moto, pero así. Ya vieron la lluvia. No manches. Súper empapado. Bueno, ya. Vámonos. A ver si no me sale un chorro de agua. No, ya. Ya estamos en nuestra segunda parada o tercera parada. No sé muy bien, depende. Si tomamos el desayuno como una parada, entonces ya es la tercera. Y como pueden ver, estamos en este puente colgante de bambú. Se mueve bien. Y aquí está la exagerada gritona. Y si nos caemos no pasa nada, nadamos.
Eso, ¿podemos nadar? Qué gracioso es que seguramente este pueblo ya, seguramente este puente ya existía para cruzar de la carretera a las casitas que están del otro lado. Pero ahora aquí ya se han aprovechado porque vienen muchos turistas, no cobran muchísimo, solo 35 pesos, pero pues aquí tenemos ya un mercadito de cosas para comprar y hasta aceptan tarjeta de crédito, entonces qué buen negocio, ¿no? La señora ya nos los quiere dar, pero Mónica dice, no, bien cocido para mí. Así que ahora Mónica, la cocinera de los platanitos de Filipinas. 10 pesos por un plátano a las brasas con azúcar. No dejó de llover, entonces decidimos regresar a Tagbilaran, que es aquí la ciudad donde nos estamos quedando, y mañana vamos a hacer otro intento más para ir a visitar las colinas de chocolate. Entonces quédense con nosotros y nos vemos mañana. Día 2 aquí en Bohol y hay probabilidad de lluvia, pero eso no nos va a detener porque queremos ver las colinas de chocolate. Acompáñenos a visitarlas. Al parecer la pelea de gallos aquí en Filipinas es muy común. Ya en el camino he visto varios lugares donde tienen estas granjas. Antes de llegar a las colinas de chocolate pasamos por este bosque, que es el único bosque artificial aquí en Filipinas. Y fue muy padre entrar al bosque porque primero en el camino tienes muchas palmeras, campos de arroz, muchísimo sol también, hace mucho calor hoy. Y entrando a este bosque se siente fresco, hay mucha sombra y nos transportamos a otro lugar porque ya no parece Filipinas, parece que estamos, no sé, en Estados Unidos o en Europa. Pero está muy padre que construyen bosques porque esos árboles hacen que nosotros tenemos oxígeno, así que es lástima que solo hay un bosque artificial aquí en Filipinas, pero es muy bien, muy padre este lugar. Pues después de muchísimos kilómetros de la motocicleta, finalmente ya llegamos aquí a las colinas de chocolate. Hemos tenido que pagar una entrada de 50 pesos filipinos y ahora vamos a subir unas 200 y pico escaleras para poder ver las colinas de chocolate tan famosas de Filipinas. Primero que nada quiero decir que estoy súper feliz porque no ha llovido hasta ahora, porque el cielo está tan azul con unas nubes tan hermosas y los que me conocen saben que muero, me encantan, me fascinan y me vuelven loca los cielos azules con nubes como estas. Y ya que estamos aquí les voy a dar un poquito de información del por qué les dicen colinas de chocolate. La gente es muy creativa, tiene mucha imaginación y dicen que es porque tienen una forma de chocolates de Kisses de Hershey's. Y obviamente en temporada seca, ahora estamos en temporada de lluvias, está todo verde, pero cuando no llueve, todo lo verde se vuelve café. Y es por eso que la gente dice que son colinas de chocolate.
No sé muy bien cómo se formaron estas colinas porque soy comunicólogo, no soy geólogo, pero tiene algo que ver con erosión y con actividad sísmica. Pero lo que sí sé y lo que me gusta es que hay 3 leyendas. La primera leyenda cuenta que había 2 gigantes que en este campo pelearon aventándose rocas. Cuando terminaron de pelear se volvieron amigos, muy padre, pero no recogieron su basura. Entonces las colinas son las rocas que se estaban aventando. La segunda leyenda dice que había un gigante que se enamoró de otro gigante, pero el amor no era mutuo. Entonces el gigante se puso a llorar, dejó sus lágrimas aquí en el campo y con el paso del tiempo se convirtieron a piedra. Entonces, las colinas. Y la última leyenda es la que más me gusta. Cuenta sobre un búfalo gigante que comía todo el cultivo de los campesinos. Los campesinos se querían vengar, entonces le dieron de comer toda la comida podrida. Al búfalo le dieron hartas ganas de hacer del 2, entonces dejó todos sus popós aquí en este campo y entonces las colinas de chocolate. Esa leyenda tiene mi preferencia. Y con esto se concluye nuestra visita por Bohol. Hemos visto muchísimas cosas interesantes, animalitos curiosos nocturnos, colinas que parecen chocolates, fuentes colgantes y muchas otras cosas que no es playa. Así es que aquí tienen otras opciones para hacer si es que no les gusta tanto como a nosotros ir a la playa. Y bueno, ahora nos vamos a nuestro siguiente destino. Si quieren saber cuál es, no se pierdan el próximo video de Vagajuntos. hola de nuevo. Estábamos buscando un lugar donde tomarnos la foto y camino hacia la casa encontramos una desviación en medio del campo para buscar una colina vacía como esta. Ahora estamos aquí, así es que recuerden aventurarse, no vayan siempre hacia donde todos van, recuerden explorar y si se pierden, pues usen un mapa para volver a casa. Y miren, este es el búfalo del cual les hablaba en la tercera leyenda que dejó todas estas colinas por todos lados.